Y ahí están también los amagos, las amenazas y las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott. Y la realidad, por supuesto, la realidad es que hay muchas personas, que son miles, decenas de miles de personas las que han intentado cruzar la frontera. Algunas lo han logrado, muchos otros se han quedado en el intento, pero son números que no veíamos hace un buen rato, quizá nunca. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Estefanía Naro, Estefani, ¿cómo te va? Hola, Manuel, bien y de buenas. Buenas noches, gracias por estar acá. Jaime Sánchez Ucerrey. Jaime. Hola, Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, ¿qué está pasando? Porque vemos a los gobiernos de las entidades vecinas de Texas, a los gobiernos estatales de este lado de la frontera, tomando medidas, acciones, un operativo muy vistoso del gobierno de Coahuila y un gobernador, Jaime, muy echado para adelante. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso que estás mencionando me parece muy claro, y luego lo otro que ha sido muy claro en todo este proceso es prácticamente la ausencia del gobierno federal. Ni el secretario de Relaciones Exteriores ni el gobierno se hicieron presentes en esta crisis que hubo con el cierre con la inspección de los coches en el tránsito hacia Texas, y finalmente fueron los gobernadores los que tuvieron que tomar la iniciativa y darle solución a esto en temas que no son propiamente de su competencia, que tiene que ver todo el asunto de la migración legal y de la inmigración. Entonces eso me parece relevante. Y por el otro lado está el tema en el interior de Estados Unidos. Es obvio que esto lo utilizó o lo está utilizando el gobernador de Texas para golpear por un lado a Biden, a la presidencia de los Estados Unidos, y por el otro, pues se va a volver un tema capital en su campaña. Hay elecciones el 8 de noviembre en Texas, él ya es candidato, y de ahí para adelante, porque luego se vendrá la elección presidencial. Entonces el tema migratorio va a estar en el centro del debate y obviamente va a tener un alto contenido político respecto de demócratas y republicanos, y va a implicar a México de manera obvia. Porque no habíamos visto, Estefania, hasta ahora, corrígeme si me equivoco, pero a gobiernos estatales deteniendo migrantes o desplegando operativos para detener migrantes en México. Así es, esto no se había visto hasta ahora. Creo que indica un vacío de poder del Estado. Y también estamos hablando de migrantes que se van no porque quieran, sino porque están buscando una mejor calidad de vida que aquí no se les puede dar. Y hay dos indicadores que tenemos que voltear a ver como mexicanos. El primero es la violencia y después la pobreza. O sea, tan solo 18 de las 50 ciudades más peligrosas están en México y el 9% de la población está en la línea de pobreza. Quiere decir que algo está fallando y que no estamos pudiendo solucionar nuestros propios problemas. Sí, porque estamos viendo además niveles muy altos de migración, ¿no? O sea, números de detención muy altos, como no se habían visto mucho. Y también mexicanos. Muchos mexicanos, además. Luis Miguel. Decías tú, a la hora de acomodar cajitas, la realidad, por un lado, y creo que hay que ponerla en primer lugar. Es una realidad que tenemos una crisis migratoria continua de la que de vez en cuando nos acordamos y volvemos a hablar, pero que no basta con dejar de hablar de ella para que desaparezca. En el caso del gobernador Abbott, ojalá fuera solo una estrategia de campaña y solo fuera una persona. Hay una realidad en Estados Unidos en donde está creciendo el sentimiento antimigrante, y este sentimiento antimigrante es central en las relaciones, en la frontera, en las relaciones de Estados Unidos y México. La crisis la semana pasada se resolvió solo en la parte comercial. Urgía darle salida al tráfico de mercancías, a que los camiones tuvieran un periodo de paso por la frontera más rápido, pero la crisis migratoria sigue. Hay que volver a decir lo que hemos comentado varias veces aquí. México no está preparado institucionalmente para atender una crisis de migrantes de esta magnitud. Me parece muy importante lo que dice Stephanie. No solo es extranjeros en México tratando de estar a Estados Unidos, sino mexicanos tratando de ir a Estados Unidos. Es una combinación complicada, y de todas las cajas me quedo con la realidad para tratar de entender. A ver, y en esa realidad el gobernador está en su derecho de hacer lo que hizo, está en su derecho de imponer estas condiciones, de generar estas amenazas. Cuando decías el contexto, Jaime, él está en campaña, la realidad también, por supuesto, ahí está, los números, las cifras, los datos duros de personas que están migrando están clarísimos, pero está en su derecho el gobernador, porque en teoría somos una zona integrada en donde las mercancías debieran correr de un lado hacia el otro libremente. Bueno, ha habido una reacción, o hubo una reacción de Washington en el sentido justamente de que esto no debería estar pasando, ¿no?
Pero el problema de fondo efectivamente es que esto es como la manifestación de la presión que le está ejerciendo por el asunto propiamente migratorio. Y ahí, pues yo creo que estamos viendo ambas cosas, lo que mencionaba Stephanie, lo que mencionabas tú, de que finalmente son los estados fronterizos los que están tomando en sus manos, mexicanos, los que están tomando en sus manos esta negociación y que están ocurriendo, y que están interviniendo ya en el control de lo que sería la migración. Y por otro lado está el gobernador Abbott, que bueno, pues obviamente es un conservador, obviamente está en la línea de Trump y obviamente está implicado pues en toda la polémica y en toda la tensión política que existe en Estados Unidos en esta materia, es decir, es la parte conservadora. De hecho, esto tiene que ver, la reacción del gobernador, con el tema del artículo 42, que permitía justamente las deportaciones inmediatas en términos de el COVID y del riesgo que significaban para la población en teoría. Y eso fue lo que eliminó Biden, y eso es lo que molestó más todavía al gobernador Abbott, ¿no? Entonces, pues es un tema que va para largo, y yo creo que aparte en la dimensión que esto va a tomar a futuro no solamente está implicado con el futuro político que tiene, sino con realidades que ha dejado, por ejemplo, el COVID, que está dejando la crisis económica, y que va a hacer justamente que la presión en la frontera no sea solamente de los centroamericanos, sino de buena parte de los mexicanos que van a experimentar en el futuro cercano situaciones muy complicadas y que tiene que ver también con el tema de la inflación que platicábamos la vez anterior, ¿no? Entonces, este va a ser un problema que se va a incrementar, que va a crecer y que va a tener múltiples aristas, y además va a ser una carambola de muchísimas bandas. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? O sea, blindar la frontera sur otra vez, como ya lo vimos en algún momento, detener a cualquiera que intente cruzar, además de los mexicanos que intentan, son muchos centroamericanos, incluso sudamericanos que vienen de un largo trayecto. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? Porque también parece está un poco atado de manos a la realidad, porque las condiciones no las define. El gobierno puede ser reactivo, pero no define las condiciones de lo que está pasando. El margen de maniobra es muy estrecho, porque yo diría todos los frentes que están abiertos son muy relevantes para México, yo diría más relevantes para México, para Estados Unidos, proporcionalmente. El frente comercial, claramente hay una asimetría en contra de México. El tema de migración, México es el exportador de migrantes. Es cierto que no se puede taponar la frontera, pero se puede hacer algo muy parecido a eso y hacernos pasar un infierno. Y por otra parte está el tema de violencia. No hay que olvidar las protestas en las primeras reacciones a la decisión del gobernador Abbott fueron de organismos empresariales, de transportistas, pero también los narcos dijeron aquí estamos y prendieron camiones. Sí. En ese sentido, la disrupción de la frontera le pega a muchos grupos que operan desde México y que básicamente nos hacen ver lo vulnerables que somos. Yo diría, por lo pronto creo que hay que hacer un recuento de daños antes de pensar en una estrategia. ¿Se parece a lo de los aranceles con Trump? Sí, es similar porque son de la misma escuela. Hay que recordar que Abbott es un mini Trump. De hecho, empezó a construir su propio muro en Texas y sigue la misma línea. Aquí lo preocupante es que seguimos analizando los problemas de México y Estados Unidos con el mismo marco desde 1848. Sigue habiendo una guerra cultural, no existe Norteamérica como tal, se puede hablar de un tratado de libre comercio, pero en la realidad estamos viendo estas diferencias, son ellos y nosotros o nosotros y ellos. Y también hay que notar que la frontera tiene una vida propia. Hay muchas teorías geopolíticas que dicen que en un futuro se pueden separar los estados del norte de México y los del sur de Estados Unidos para formar otro colectivo nacional. Mexamérica. Entonces, también estamos viendo que las dinámicas nacionales no son iguales a las dinámicas regionales. Por eso agarra él y le manda los migrantes en un camión a Washington para decirle a Biden, tú no entiendes de los que estás hablando. Y justamente es capital electoral porque se va a reelegir probablemente contra Beto O'Rourke en noviembre, y esto también apalanca a los republicanos. Ahora, sobre los gobernadores de la frontera norte de México, la frontera con Texas, todos son de oposición. ¿Tendrá algo que ver el que sean de oposición con que el gobierno no se esté necesariamente metiendo, involucrando directamente en esta negociación? Creo que lo explicaba muy bien Jaime. Yo enfatizaría dos cosas.
no ha habido una acción coordinada de México. Es cierto que vemos también que Estados Unidos tiene una postura desde Washington y otra postura en Texas, pero en México ni siquiera vemos una sincronía en reacciones. La declaración del presidente, yo diría, es tardía respecto a la crisis. Se sube o agarra el tema muchos días después de que esto estalló. Hay que recordar, el gobernador Abbott abre el tema el 6 de abril. Sí, sí, ya tiene un rato. Nos da una idea lo que tarda en llegar una crisis del norte desde lo local al centro de México. Bueno, eso puede ser lo que tú dices de los gobernadores de oposición, pero también había prioridades en el gobierno de la República, ¿no? Es decir, la primera prioridad era el 10 de abril. La consulta de revocación de mandato. Y la segunda grandísima prioridad era, pues, obviamente, la reforma energética. La narrativa de la reforma energética. Pero no la narrativa, sino que ahí se metieron pero que se aprobara toda la carne al asador, ¿sí? ¿no? Digo, eso realmente... Porque no consiguieron ni un voto en el Congreso. Bueno, entonces, pues yo creo que pensar en ese momento en la frontera, además Marcelo Ebrard ni siquiera estaba en México, ¿no? Andaba en ese tiempo deambulando por los países árabes. En Qatar, sí. Entonces, digo, pues es una expresión de lo que era el gobierno federal en ese momento y que le pasó esto de noche. O no quiso intervenir, o estaba muy ocupado realmente con sus pendientes y sus prioridades. Pero a ver, déjenme, porque entiendo la responsabilidad que tiene México, por supuesto, el gobierno mexicano, pero ¿dónde está la responsabilidad de un gobernador como el de Texas? Es decir, lo que está haciendo está bien, o sea, lo vamos a avalar, ¿está bien lo que está haciendo el gobernador de Texas? Éticamente está mal, es una porquería. Legalmente, él lo que está haciendo por el momento es decir, a lo único que me obligan los convenios a los que hace referencia Stephanie es a que pase mercancía de personas. No hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para el libre tránsito de personas. El TLC y ahora el TEMEC tiene que ver con cosas, tiene que ver con flujos financieros, pero a diferencia de los acuerdos de la Unión Europea, por ejemplo, las personas no pueden pasar de un país a otro. Si no eres cosa, no pasas. Y es que lo que está ocurriendo puede ser contraproducente, incluso para los estados y para Estados Unidos. Cuando se alentan las cadenas, puedes crear escasez de unos productos y esto puede aumentar la inflación, que es la más alta que han tenido en 40 años. Porque los necesitamos un montón, pero ellos también necesitan de México bastante. Exacto, es una presión directa a las autoridades mexicanas, ¿no? Necesitamos del flujo comercial entre los dos países, pero no se está dando cuenta de las consecuencias que puede haber del otro lado. Ahora, perdón, sí. Pero en tiempos del Tratado de Libre Comercio, el primer tratado, el con Salinas de Gortari, el tema del tratado era no queremos, bueno, mi inglés es muy malo, queremos comercio. We don't want aid, sino trade, ¿no? O sea, no queremos ayuda, sino comercio. Y al final de cuentas esa era la estrategia, yo creo que trazó el gobierno, y esto implicó muchísimas cosas, incluso la reforma política, la apertura política, etcétera. Pero al final de cuentas era el asunto de si México crece y tiene estabilidad, pues dejará de haber una migración importante mexicana. Y las cifras a finales del sexenio de Peña Nieto mostraban justamente que la migración mexicana había descendido, y no sé si incluso se volvió negativa, pero había descendido. No era el problema vino después con la migración centroamericana. Y ahora está reapareciendo junto a la centroamericana, la mexicana. Entonces, es un problema complejo, admitámoslo por una parte, y por la otra, bueno, pues también existe el derecho de los Estados Unidos de controlar su frontera. Si efectivamente mañana nada más se abriera la frontera centroamericana, México-Centroamérica, que no se ha hecho, ¿estaríamos realmente dispuestos a ver esta frontera indiscriminadamente y decir, bueno, todos somos hermanos latinoamericanos, adelante? Por supuesto que no. No lo hemos visto. Y es que es una historia que se repite de norte a sur y también esto puede sentar un precedente diplomático porque mucho se ha impulsado la diplomacia entre ciudades hermanas. Ahora, esto puede sentar un precedente diplomático de la diplomacia entre estados sin necesitar necesariamente el orden federal. A ver, cuando escuchamos al presidente, sobre todo un discurso que dijo creo que hoy en la tarde, donde reitera esto, nosotros no somos vasallos, nosotros soberanía. Cuando vemos cómo el gobernador de Texas le da órdenes a los gobernadores fronterizos, pues uno podrá decir misa, pero en la práctica Abbott no se sentó con sus pares reconociéndolos como tales.
les dio indicaciones, les dio instrucciones. Les dio una lista de indicaciones. A mí me parece que, decías tú, ¿qué es lo que está haciendo México? ¿Qué puede hacer? Parte de lo que describía Jaime empieza con queremos comercio, no queremos ayuda, y a lo largo de estos años de relación comercial, México logró una estrategia que era interesante y era, hay un carril exclusivo para temas económicos que es separado de otros carriles donde vamos a hablar de migración o de seguridad. El gran éxito de la diplomacia mexicana en la relación comercial fue no mezclemos las cosas, porque si las empezamos a mezclar no vamos a resolver ni una ni otra. Con la llegada de Trump se empieza a complicar, yo diría, coincidiendo con Stephanie, el que este personaje sea un mini Trump es un recordatorio de que uno de los grandes retos, una de las cosas más complicadas para México va a ser mantener estos tres carriles separados, que cuando queramos hablar de comercio no se mezcle migración ni seguridad. ¿Se podrá o no? Está complicado, ¿no? Yo creo que no, pero se pudo durante varios años. Se pudo durante varios años. Ahora vienen las elecciones intermedias, las legislativas en Estados Unidos. Joe Biden, ya lo hemos platicado en otros momentos, no atraviesa su mejor etapa en términos de popularidad, de aprobación. ¿Cómo puede jugar el voto latino, el voto migrante? ¿Y cómo puede jugar este discurso radical, no sé si de odio, pero radical contra los migrantes? Un discurso que fue para Donald Trump gasolina pura. ¿Cómo le puede jugar ahora a los republicanos? ¿Cómo lo ves, Stephanie? Creo que esto es estratégico porque hay que reconocer que México es número uno en la mente de los estadounidenses. Es un tema que se posiciona de manera rápida y más aún con la inflación, con el desempleo y teniendo el contexto de un virus que vino del exterior. Creo que esta especie de xenofobia puede prender muy rápido en Estados Unidos y fortalecer el discurso de los republicanos que han estado en contra de la inmigración, mientras que los demócratas han sido más abiertos. De hecho, Donald Trump le reclamaba a Biden que él quería dejar las puertas abiertas. Y justamente esto es lo que puede aplicar. Pero incluso sobre el electorado hispano, yo creo que sí mostró, han mostrado las elecciones respecto, por ejemplo, de Trump, y muy probablemente en el caso de Texas, de que los hispanos que están allá, hispano-mexicanos que están allá, que ya tienen que son ciudadanos americanos ya, tampoco son muy proclives a decir que se venga toda la gente y vamos a votar ahora por aquellos que están... No son muy hospitalarios. No. Entonces, la forma en que esto impacta tampoco es así como que todos los hispanos se van a agrupar en este tema de parte de los migrantes, tampoco es cierto. La piñata mexicana está de regreso. No hay vuelta de hoja. Nos van a agarrar a yo creo que esa es una de las cosas. Y lo otro que a mí también me preocupa, en un contexto donde Estados Unidos tenía muy claro que el gran pleito es con China, ahora con Rusia, y donde el papel de México era cerrar filas en este contexto de reconfiguración de cadenas de valor, nuevas alianzas. México no está jugando ese papel. En parte ahí sí por metidas de pata aquí y en parte por la dinámica de Estados Unidos. Me refiero por metidas de pata, eso de andar diciendo, bueno, es que en realidad no hay que cortar vínculos con Rusia porque ese no es lo que tiene que ser. Me parece que no es el mensaje en este contexto y nos la van a cobrar. Una pequeña observación. Sí. Aparte está la convergencia de Trump con López Obrador y viceversa. Ambos son anti energías naturales, ante todo este asunto climático. Hay ahí un lazo importante. Vamos a ver cómo juega. Vamos a ver cómo juega eso. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Stephanie. Jaime. Muchas gracias. Hasta mañana.